Hola, hola amigos, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a conocer y aprender sobre la Alamanda Blanchetti. Acompáñame y en este video tú aprenderás lo que es, cómo se cuida. También aprenderás sobre cómo se reproduce y sus variedades. Hoy hablaremos de la Alamanda Blanchetti, que es una de las variedades de alamanda. Esta especie en particular, la Alamanda Blanchetti, es originaria de Brasil. El género fue estudiado por Frederick Louis Alamand, que es en honor a quien toma el nombre de esta bellísima flor. Este es un estudioso suizo que se dedicó a estudiar la flora brasileña, junto con el botánico y naturalista suizo Jacques Samuel Blanchet. De ahí que se llame Alamanda Blanchetti. Pertenece a la familia Apocynaceae y comprende 32 especies. Una de las que te voy a hablar yo en este momento es la Alamanda Blanchetti. El nombre Alamanda es un nombre genérico que fue nombrado en honor al botánico suizo Frederick Louis Alamand. La alamanda es una especie originaria de Brasil nororiental, específicamente de la zona donde crecen las forestas secas, conocida localmente como caatinga. Esa planta es de un crecimiento muy rápido, por lo que su floración también se puede obtener bastante rápido. La floración es prevalente en verano y otoño en los países donde se tienen las 4 estaciones. En los países tropicales esta planta puede florecer durante todo el año. Es una flor color vino, también se llama flor copa de vino, la llamamos acá en El Salvador. También es conocida como cherry alamanda, purple alamanda, purple trumpet, violeta alamanda, alamanda de jacobina, alamanda rosa o alamanda roxa. Sus grandes flores son muy llamativas y son muy bonitas y son en forma de trompeta. Estas plantas, al ser trepadoras, pueden ser cuidadas amarrándolas como sobre una reja, o también puede necesitar de tutores para que ella pueda ir soportando sus ramas, ya que son trepadoras. Estas flores se mantienen durante todo el año. La flor se debe dejar a pleno sol para una máxima floración. Respecto de los riegos, deben ser estos regulares y abundantes, evitando los encharcamientos, a lo que es sensible. La poda para esta planta es muy recomendada para que pueda estar la planta más compacta y de una copiosa floración. Un secretito para esta bellísima planta es que una vez haya pasado su floración, se pode o se corten aquellas ramas que ya estuvieron florecidas para que rebroten nuevas, que darán nuevas flores. La alamanda puede ser sembrada directamente al suelo, donde ella va a crecer más y se va a hacer más alta. También puedes sembrarla en maceta. La alamanda también puede ser cultivada en maceta utilizando un sustrato muy airado y drenante, rico en sustancia orgánica, con regulares riegos y fertilización. Pasada la floración de la alamanda, da origen ya sus frutos, que vendrían siendo las semillas. Estos frutos son folículos globosos, espinosos, conteniendo numerosas semillas aplanadas dotadas de ala membranácea, que quiere decir que son como, traen la semilla en forma aplanada y trae como una tela en la orilla. Puede reproducir por tallo o esqueje. Y bueno, si usted también le gusta hacer los acodos aéreos, también se reproduce por acodo aéreo. Para injertar Alamanda Blanchetti es recomendable hacerlo sobre la otra especie de alamanda, que es la alamanda cantártica o la alamanda amarilla, que es más común, ya que esta tiene un mejor aparato radicular y es más resistente. Yo, por ejemplo, tengo reproducidas de ambas maneras. La reproducción de alamanda es más rápido para la floración reproduciéndola desde esqueje, ya que si la siembras por semilla el proceso se vuelve más largo. Me ilusionaron mucho mis nuevos colores que obtuve gracias a mis plantas sembradas por semilla, lo que me emocioné mucho y les compartí por ahí un short. Estaba muy emocionada cuando vi su primera floración después de 3 años. Estas plantas que te estoy mostrando
la planta que es color vino. Esta sí es la propia Alamanda Blanchetti madre. Sin embargo, esta otra que te muestro que es color melón o color crema, viene siendo un poco amelonada, y esa fue producida por semilla. La otra rosada suave que aparece también en fotos es también una que yo reproducí por semilla de su planta madre, de su fruto, de la que yo he podido reproducirlas vía esqueje, que es esta pequeña que te estoy mostrando. Este es un esqueje que va a ser exactamente igual a esta madre en color vino. También tengo una alamanda cantártica que te la voy a hacer en otro video porque todavía no me ha florecido, pero sí es cantártica y por ahí la tengo también. Las plantas que yo tengo en mi jardín, una la tengo sembrada en la parte anterior de la entrada y la otra la tengo en el patio de atrás en una maceta larga, lo que significa que, y totalmente floreadas ambas, lo que significa que da muy. Las plagas que atacan esta planta son la mosca blanca, la araña roja y los pulgones, especialmente si la humedad ambiental es baja. En mi experiencia no me han atacado ninguna plaga a mis plantas, por eso que están muy bonitas, por lo que considero que son unas plantas muy resistentes. Y con el cuidado adecuado, esta planta es perenne y te puede durar muchísimos años y te florece también todo el año. El precio de una Alamanda Blanchetti en mi país es accesible, anda entre 4 a 5 dólares. Bueno, espero que te haya gustado el video y espero que sea de tu utilidad. Sabes que es muy importante que tú me des un like, que tú comentes, que tú compartas para poder seguir creciendo. Que estés muy bien. Hasta el próximo video.